Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde los grandes clásicos de la filosofía, la historia y la literatura cobran vida en narraciones claras y apasionantes. Hoy nos sumergimos en una obra revolucionaria que cuestiona las bases mismas de nuestra sociedad, el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de Jean-Jacques Rousseau. Publicado en 1755, este texto no es solo un ensayo, es un grito de alerta contra la ilusión del progreso, un espejo que refleja cómo la civilización, lejos de elevarnos, nos ha encadenado con desigualdades artificiales. Rousseau, el ciudadano de Ginebra que vivió entre palacios y miserias, desmonta mitos. ¿Somos desiguales por naturaleza o por invención humana? ¿Es la propiedad un derecho sagrado o el primer robo legitimado? Prepárense para un viaje desde el hombre primitivo, libre bajo las estrellas, hasta el ciudadano oprimido por leyes que protegen al rico. Dividiremos la obra en sus secciones esenciales: dedicatoria, prefacio, primera parte y segunda parte, explorando cada paso con detalle y un toque de reflexión que invite a cuestionar el mundo que nos rodea. Si Rousseau tuviera razón, tal vez el verdadero lujo no sea el oro, sino la igualdad perdida. Comencemos este discurso que cambió la historia del pensamiento. Dedicatoria a la República de Ginebra. Oh magnífica y soberana República de Ginebra, ciudad ilustre y querida, donde la virtud cívica brilla con un fulgor que eclipsa las coronas de los monarcas más opulentos. Jean-Jacques Rousseau, vuestro humilde hijo, os dedica estas páginas con el corazón rebosante de admiración y gratitud. Si el destino me hubiera permitido elegir el lugar de mi nacimiento, no habría dudado en seleccionar un estado como el vuestro, pequeño en extensión, pero inmenso en sabiduría, moderado en ambiciones, pero grandioso en su adhesión a la libertad verdadera. Aquí los ciudadanos no se postran ante hombres, sino ante la ley, esa diosa imparcial que todos forjan en común acuerdo. Imaginad, ginebrinos, un gobierno donde los magistrados son elegidos por su mérito y no por el peso de su bolsa o el linaje de sus ancestros. Vuestros líderes, investidos con una autoridad temporal irrevocable, actúan como guardianes fieles del bien público, no como tiranos encaprichados. En vuestras asambleas, el pueblo soberano ejerce su voluntad sin intermediarios corruptos. Las decisiones se toman con deliberación serena, guiadas por el interés general y no por facciones egoístas. ¡Qué contraste con esas vastas monarquías donde el lujo devora las arcas del Estado y el rey, rodeado de cortesanos aduladores, olvida que su poder emana del pueblo y no de un supuesto derecho divino! Rousseau pinta a Ginebra como un oasis de simplicidad en un desierto de extravagancias. Vuestras costumbres puras rechazan el esplendor vano. No hay palacios que aplasten al humilde, ni banquetes que humillen al hambriento. Los ciudadanos viven en igualdad relativa, trabajando con sus manos y cultivando no solo la tierra, sino el alma colectiva. La educación forma hombres libres, no esclavos de modas foráneas. La religión, tolerante y sincera, une sin oprimir. En vuestras murallas, la paz reina porque la justicia es el fundamento, y la moderación, el escudo contra la ambición desmedida. Pero, ay, incluso en este paraíso terrenal acechan sombras sutiles. Rousseau advierte con ternura paternal las divisiones internas, los intereses privados que se disfrazan de patriotismo, podrían corroer vuestras instituciones como un veneno lento. Recordad, conciudadanos, que la verdadera grandeza no reside en conquistar territorios ajenos, sino en preservar la armonía interna. No envidiéis el brillo falso de las cortes europeas, donde príncipes se pavonean con plumas de pavo real, mientras sus súbditos gimen bajo impuestos abrumadores. Vuestra república es un modelo para la humanidad, un faro que ilumina el camino hacia la igualdad posible, donde el pobre no es pisoteado por el rico, y el débil encuentra amparo en la ley común. Si yo, Rousseau,
pudiera dirigirme directamente a vuestros magistrados, les diría: sed vigilantes. Vuestra autoridad es un depósito sagrado. Usadla para elevar al pueblo, no para elevaros a vosotros mismos. Que vuestras deliberaciones sean transparentes como el lago Lemán en un día claro, y vuestras acciones firmes como las montañas que nos rodean. A los ciudadanos, mantened viva la llama de la virtud cívica. Participad en las asambleas, educad a vuestros hijos en el amor a la patria, rechazad el lujo que corrompe y la desigualdad que divide. Esta dedicatoria no es mera lisonja cortesana. Rousseau se presenta como un amante desinteresado de la verdad, no un adulador pagado. Rechaza las dedicaciones serviles a príncipes absolutos que exigen genuflexiones y silencian la crítica. En cambio, os honra con franqueza. Ginebra no es perfecta, pero aspira a la perfección moral. Vuestras leyes, inspiradas en la equidad, protegen al huérfano y a la viuda. Vuestros consejos evitan las guerras innecesarias, prefiriendo la neutralidad sabia a la gloria sangrienta. Imaginad al filósofo caminando por vuestras calles empedradas, observando a artesanos laboriosos, mercaderes honestos y pastores humildes. ¡Qué envidia para las naciones esclavizadas por déspotas! En Ginebra, el relojero mide el tiempo con precisión, pero no vende su alma por oro. El campesino cultiva viñedos sin temer el latifundista voraz. Aquí, la propiedad es moderada, el comercio justo y la hospitalidad un deber natural. Rousseau sueña con un mundo donde todas las repúblicas emulen este ejemplo. Gobiernos democráticos temperados por la aristocracia de la virtud, donde la soberanía popular sea el único rey legítimo. Sin embargo, confiesa con humildad: si Ginebra sucumbiera a las tentaciones del poderío material, perdería su esencia. El lujo introduce la vanidad, la riqueza genera envidia, y la ambición desmedida engendra tiranía. Ginebrinos, resisted, que vuestras fiestas sean alegres pero sobrias, vuestras vestimentas cómodas y no ostentosas. Educad a la juventud en la historia de vuestros antepasados, que defendieron la libertad contra invasores con coraje espartano. Rousseau invoca a los espíritus de Calvino y de los reformadores, que plantaron las semillas de esta república libre. Que su legado perdure, una fe pura sin fanatismo, una moral austera sin hipocresía. En vuestras escuelas enseñad no solo letras, sino civismo. Formad ciudadanos, no súbditos. Que el teatro eleve el alma, la música una los corazones, y las artes adornen la vida sin corromperla. Esta dedicatoria sirve de prólogo inspirador al discurso que sigue. Rousseau usa a Ginebra como ideal contrastante con la desigualdad que denunciará. En la naturaleza, los hombres son iguales. En la sociedad civil, la corrupción los divide. Pero en repúblicas como la vuestra, la igualdad es recuperable mediante leyes justas y costumbres virtuosas. Oh, Ginebra, sé el ejemplo vivo de que la humanidad puede elevarse por encima de sus vicios. Que estas palabras os animen a perseverar en la senda de la justicia, la moderación y la libertad. Vuestro hijo pródigo os saluda con afecto eterno, deseando que vuestra luz ilumine al mundo entero. En resumen, esta dedicatoria no solo halaga, sino que educa y exhorta. Rousseau idealiza Ginebra para establecer un estándar moral, un estado donde la igualdad no es utopía, sino práctica diaria. Contrasta su simplicidad con la decadencia de las monarquías, donde reyes viven en Versalles dorados mientras el pueblo muere de hambre. ¡Qué ironía sutil! Los grandes monarcas necesitan ejércitos para mantener el orden, mientras Ginebra florece con la adhesión voluntaria de sus ciudadanos. Que los magistrados lean estas líneas con el espíritu abierto. Su poder es prestado, no propio. Deben rendir cuentas al pueblo, no al capricho personal. A los burgueses, no acumulen riquezas que alienen a los artesanos. A los artesanos,
Honrad vuestro oficio con dignidad, sin envidiar al mercader. Unidad en la diversidad. Eso es Ginebra. Rousseau concluye imaginando un futuro donde repúblicas como la vuestra se multipliquen, formando una confederación de pueblos libres. Allí, la guerra sería un recuerdo bárbaro, el comercio un intercambio equitativo y la desigualdad un mal extirpado. Adelante, Ginebra. Sé eterna en tu virtud, y que el mundo aprenda de ti que la verdadera soberanía reside en el pueblo ilustrado y unido. Con esta dedicatoria, Rousseau no solo honra su patria, sino que planta la semilla de su filosofía. La desigualdad es artificial, la igualdad natural y deseable. Ginebra representa la esperanza de que, mediante instituciones sabias, podamos acercarnos al estado ideal. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones como el eco de las campanas de San Pedro, llamando a la vigilia cívica eterna. Prefacio. El prefacio de Jean-Jacques Rousseau al discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres es una puerta de entrada majestuosa, un manifiesto filosófico que prepara el terreno para desmontar los mitos de la civilización. Comienza con una pregunta que retumba como un trueno en la montaña. De todas las ciencias, ¿cuál es la más ardua y necesaria? Conocerse a sí mismo. La Academia de Dijon ha planteado el tema. ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Y está fundada en la ley natural. Rousseau confiesa que nadie ha respondido con profundidad. Él se atreve, consciente de que pisa terreno resbaladizo. Distinguirá dos desigualdades, la natural o física, que la providencia establece, edad, salud, fuerza corporal, cualidades del espíritu, y la moral o política, que depende de una especie de convención y se autoriza por el consentimiento de los hombres, privilegios, riqueza, honor, poder. La primera es inevitable, como que un anciano camine más lento que un joven. La segunda es artificial, y de ella hablará, porque es la que genera opresión y miseria. Para entenderla, hay que remontarse al hombre tal como salió de las manos de la naturaleza, despojado de todos los hábitos sobrenaturales que ha adquirido en sociedad. Rousseau advierte, no busquen hechos históricos, sino hipótesis razonables. La historia está llena de lagunas, los viajeros mienten o exageran, los filósofos proyectan sus prejuicios. Hobbes ve al hombre natural como un lobo sanguinario. Grocio justifica la esclavitud con argumentos que harían sonrojar a un pirata. Rousseau propone limpiar el espejo, imaginar al hombre sin lenguaje articulado, sin razón desarrollada, sin sociedad fija, sin propiedad. Un ser solitario, robusto, guiado por dos principios, el amor propio, instinto de conservación, y la piedad, repugnancia a ver sufrir a un semejante. El amor propio no es vanidad, sino un sentimiento relativo que nace en sociedad. En la naturaleza es mera necesidad de comer, dormir, reproducirse. La piedad modera la ferocidad. Un salvaje no mata por placer, solo por hambre, y se detiene ante el llanto de un niño. Rousseau ironiza, si los ricos defienden la propiedad como sagrada, es porque les conviene. Los pobres la ven como robo, y con razón. Qué curioso que la moral siempre favorezca al que tiene la sartén por el mango. Critica a los teólogos que invocan la caída original para justificar la desigualdad. Si Adán pecó, ¿por qué castigar a toda la humanidad? Y si el pecado es colectivo, ¿por qué unos nacen en palacios y otros en chozas? La religión, dice, debe iluminar, no oscurecer. Tampoco acepta que la desigualdad sea natural, porque unos mandan y otros obedecen. En la naturaleza no hay mando, solo instinto. El león no gobierna a la gacela, la devora si tiene hambre, y punto. Rousseau anuncia su método, razonar por conjeturas, como un astrónomo que calcula órbitas sin ver los planetas. Despojará al hombre de lenguaje, de razón abstracta, de moralidad,
de familia permanente. Lo verá como un animal perfecto, más fuerte que el mono, más ágil que el ciervo, con sentidos agudos y salud envidiable. No sufre gota, sífilis ni insomnio por deudas. Duerme bajo un roble, come bellotas, bebe de un arroyo. La vida sin facturas ni jefes. Introduce la perfectibilidad, facultad única que permite al hombre progresar, pero también corromperse. En la naturaleza es dormida, en sociedad se despierta y genera artes, ciencias, vicios. Rousseau advierte, el progreso no es sinónimo de felicidad. Un salvaje es más feliz que un rey atormentado por la ambición. Imagínense al monarca firmando decretos a medianoche, mientras el salvaje ronca plácidamente. ¿Quién envidiaría a quién? Reconoce que su retrato es hipotético. Nadie ha visto al hombre natural puro. Los salvajes observados, orangutanes, hurones, caribes, ya están corrompidos por el contacto europeo. Pero la hipótesis es necesaria para juzgar lo que la sociedad ha añadido o quitado. Sin ella, discutimos en el vacío, como ciegos describiendo colores. Rousseau se defiende de posibles acusaciones de impiedad, no niega la providencia, solo separa lo natural de lo artificial. Dios creó al hombre libre, la sociedad lo encadena. Si la desigualdad política no está en la ley natural, es ilegítima. Los ricos dirán que la propiedad es sagrada. Rousseau responde que la primera cerca fue un acto de usurpación. El primer «esto es mío» fue el pecado original de la civilización. El prefacio es un desafío al lector. Olviden prejuicios, viajen conmigo al origen. Verán que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo pervierte. La desigualdad no es fatalidad divina, sino error humano. Rousseau promete verdad cruda, sin adornos retóricos. No busca aplausos de cortesanos, sino reflexión de ciudadanos. Imagina a los filósofos de salón escandalizados. ¿Cómo osa comparar al rey con un salvaje? Y él responde, el salvaje al menos no necesita guardias para dormir. Concluye invitando a distinguir lo esencial de lo accesorio. El hombre natural tiene 2 piernas, 2 brazos, un estómago. El resto, coronas, títulos, fortunas, son invenciones. Si quitamos esas invenciones, ¿qué queda? Igualdad. El prefacio es un manifiesto de libertad intelectual. Rousseau no se arrodilla ante autoridades, ni filosóficas ni políticas. Habla como hombre libre a hombres libres. En resumen, este prefacio establece las reglas del juego. Hipótesis en lugar de historia, naturaleza en lugar de convención, igualdad como punto de partida. Prepara el contraste entre el paraíso perdido del estado natural y el infierno artificial de la sociedad civil. Rousseau no promete soluciones fáciles, promete claridad. Y con un guiño irónico, si la civilización es tan superior, ¿por qué tantos reyes terminan envenenados o decapitados mientras el salvaje muere de viejo bajo su árbol? La pregunta queda flotando, como una bellota madura, lista para germinar en la mente del lector. Primera parte. Del hombre en estado de naturaleza. En la primera parte del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Jean-Jacques Rousseau invita al lector a un viaje fascinante, retroceder hasta el hombre tal como salió de las manos de la naturaleza, antes de que la sociedad lo cubriera de artificios como un árbol cargado de parásitos. Despojémoslo, dice, de lenguaje articulado, de razón abstracta, de moralidad convencional, de familia permanente, de propiedad. Quedará un ser solitario, robusto, instintivo, guiado por 2 sentimientos innatos, el amor propio, que impulsa a conservarse, y la piedad, que frena la crueldad innecesaria. Imaginemos al salvaje errante por bosques infinitos. No conoce el mañana ni el ayer, vive en un eterno presente. Sus necesidades son pocas: comer, beber, dormir, reproducirse. Un fruto caído, un arroyo cristalino, la sombra de un roble bastan. No sufre insomnio por deudas, ni gota por banquetes, ni sífilis por vicios.
Su cuerpo es una máquina perfecta, músculos de acero, sentidos agudos, salud de hierro. Corre más rápido que un ciervo, trepa mejor que un mono, nada como un pez. Si enferma, la naturaleza lo cura con hierbas o reposo. Si hiere, cicatriza sin médicos ni facturas. Rousseau refuta a Hobbes. No hay guerra de todos contra todos. Los encuentros son raros. La tierra es vasta, los hombres dispersos. Si dos salvajes se topican por una fruta, el más fuerte la toma, el otro se va. Fin del conflicto. No hay rencor, no hay memoria. La piedad actúa. Un grito de dolor detiene el puño. El salvaje no mata por placer, solo por hambre, y aún así evita al débil. ¿Qué diferencia con el hombre civil, que mata por ideas, por fronteras, por oro? No hay sociedad natural. El salvaje no forma rebaños como ovejas, ni manadas como lobos. Los sexos se unen por instinto fugaz. La hembra pare en soledad. El hijo se independiza pronto, como un potrillo. No hay incesto forzado ni celos permanentes. El lenguaje es un gruñido, un gesto, un grito. Basta para advertir peligro o atraer pareja. Rousseau ironiza. Los filósofos de salón discuten gramáticas complejas, mientras el salvaje se entiende con un silbido. Las desigualdades físicas existen. Uno es más alto, otro más veloz, una más bella, pero no generan dominación. ¿Para qué envidiar la fuerza si no hay bienes que acumular? El fuerte caza mejor, pero come y duerme igual. No hay jerarquías, no hay esclavos, no hay reyes. El salvaje es rey de sí mismo, sin corona ni súbditos. Aquí brilla la perfectibilidad, facultad única del hombre. En el salvaje duerme, en sociedad se despierta y genera maravillas y desastres. Por ahora, el hombre natural es feliz en su ignorancia. No sufre comparaciones, no sabe que existe un palacio mientras duerme bajo estrellas. No conoce la vanidad. Su belleza es para él, no para un espejo. No teme la muerte, vive el instante. Rousseau pinta este estado como un paraíso perdido. Libertad absoluta, igualdad total, miseria desconocida. Compara al hombre con animales. El elefante es fuerte, pero no inventa. El castor construye, pero no progresa. El hombre puede imitar, mejorar, transmitir. Pero en la naturaleza pura, esa facultad está latente. El salvaje no necesita herramientas complejas. Una rama afilada sirve de lanza, una piedra de martillo. No cultiva, recoge. No construye ciudades, duerme donde cae la noche. Critica a los viajeros que confunden salvajes corrompidos con puros. Los hurones, los caribes ya usan arcos, viven en aldeas, comercian, están a medio camino. El verdadero hombre natural es más primitivo. No conoce fuego permanente, ni ropa tejida, ni leyes. Rousseau admite que su retrato es hipotético, pero necesario. Sin él, juzgamos la sociedad con anteojos empañados. Introduce un matiz. El hombre natural no es un bruto. Tiene sensibilidad, imaginación rudimentaria, memoria de lugares. Puede prever una tormenta, recordar un fruto abundante, pero no reflexiona abstractamente. No dice, mañana lloverá. Solo siente humedad y busca refugio. No moraliza. No piensa, robar es malo. Solo toma si tiene hambre y nadie lo ve. Rousseau desmonta mitos. El salvaje no es un monstruo ni un ángel. Es un animal superior, adaptado perfectamente. No sufre pasiones violentas porque no tiene objetos que las exciten. La ambición nace de la comparación, la envidia de la propiedad. Sin ellas, paz profunda. Imagínense al salvaje mirando a un rey en su carroza. ¿Envidia o perplejidad? Probablemente pensaría, ese hombre lleva mucho peso innecesario. Esta primera sección establece la base. En la naturaleza, igualdad absoluta. Las diferencias físicas son transitorias, no acumulativas. No hay ricos ni pobres, amos ni siervos. El fuerte ayuda al débil por piedad, no por deber. La libertad es total. Nadie manda, nadie obedece.
Rousseau prepara el contraste. Todo cambiará cuando el hombre empiece a asociarse. Concluye evocando una imagen poética. El salvaje al amanecer, desnudo, libre, bebiendo de un río. El sol lo calienta, el viento lo acaricia, los animales lo respetan. No reza, no filosofa, no teme, vive. Y en esa vida simple late la esencia humana antes de que la civilización la pervirtiera con cadenas doradas. La primera parte es un himno a la igualdad natural, un espejo donde mirarnos para avergonzarnos de lo que hemos construido. Primera parte. Continuación sobre el desarrollo humano. En la continuación de la primera parte, Jean-Jacques Rousseau transita del hombre solitario al umbral de la sociabilidad, como un río que, tras fluir en libertad absoluta, comienza a bifurcarse en afluentes que anuncian el mar tormentoso de la civilización. El salvaje puro, ese ser instintivo y autosuficiente, no permanece inmutable. La perfectibilidad, esa chispa divina y peligrosa, despierta lentamente bajo la presión de obstáculos naturales. Inundaciones, erupciones volcánicas, sequías prolongadas, obligan a los individuos dispersos a cooperar por primera vez. Unos cazan en grupo un mamut, otros comparten un refugio contra la tormenta. Surgen herramientas rudimentarias, una rama endurecida al fuego, una piedra tallada como hacha. El hombre imita a los animales, pero va más allá. Transmite el conocimiento a sus ocasionales compañeros. Cerca de ríos abundantes, las chozas permanentes marcan el fin de la errancia total. Ya no duerme donde cae la noche. Elige un lugar fijo, cubre el techo con ramas y pieles. La familia primitiva nace. Un hombre y una mujer se unen por costumbre más que por instinto fugaz. Los hijos permanecen más tiempo bajo el techo, aprendiendo a caminar erguidos, a imitar sonidos. El lenguaje evoluciona de gruñidos a palabras simples. Fuego, agua, peligro. Rousseau imagina esta etapa como una sinfonía incipiente. Los primeros balbuceos humanos, torpes pero cargados de futuro. Con la sedentarización llega el ocio relativo. En las tardes junto al fuego, los grupos se congregan en fiestas primitivas, cantos guturales, danzas alrededor de la hoguera, exhibición de fuerza o belleza. Aquí nace la comparación. El más hábil en la caza recibe admiración. La mujer de ojos brillantes atrae miradas. Surgen las primeras desigualdades morales, pero efímeras. El prestigio dura lo que la hazaña. Nadie acumula. El cazador reparte la presa, y al día siguiente otro toma el centro. Imagina la primera fiesta salvaje. Tambores de troncos huecos, cuerpos pintados con arcilla, risas que ahuyentan a los lobos, sin influencers ni likes, solo presencia pura. Esta fase, dice Rousseau, es la más feliz de la humanidad. Equilibrio perfecto entre instintos y razón naciente. El hombre conserva la robustez del salvaje, pero gana afectos. Ama a su compañera, protege a sus hijos, coopera con vecinos. La piedad se expande. Ayuda al anciano cojo, comparte con el hambriento. No hay propiedad privada. La choza es de quien la ocupa, la tierra de todos. Las disputas son raras y breves. Un puñetazo, una reconciliación al atardecer. No existen leyes escritas, solo costumbres tácitas. La libertad es casi total. Nadie manda permanentemente, nadie obedece por coacción. Rousseau pinta esta edad de oro, con nostalgia poética. Mañanas de caza colectiva, mediodías de siesta bajo árboles frutales, noches de cuentos gestuales junto al fuego. Los niños crecen fuertes, sin escuelas ni castigos. Aprenden observando. Las mujeres tejen cestas, los hombres afilan lanzas. La población crece lentamente. La tierra basta para todos. No hay guerras organizadas. Un conflicto entre clanes se resuelve con gritos y retiradas, no con masacres. La muerte llega por vejez o accidente, no por ambición. Sin embargo, la perfectibilidad no duerme. Cada invención abre la puerta a otra. El arco reemplaza la lanza, la cerámica conserva alimentos,
La agricultura incipiente surge ante la escasez estacional. El hombre divide el trabajo. Unos cultivan, otros cazan, terceros forjan. Nace la dependencia mutua. El herrero necesita grano, el agricultor necesita herramientas. Las chozas se agrupan en aldeas, las fiestas se institucionalizan. El lenguaje se enriquece. Nombres propios, verbos conjugados, ideas generales. Mío y tuyo aparecen, primero para objetos personales, un collar de conchas, luego para parcelas. Aquí Rousseau inserta su ironía sutil. El salvaje, al inventar la cerca para proteger su huerto, no sabe que está sembrando la semilla de la desigualdad. Lo que parece progreso es el principio del fin. La población aumenta, la tierra fértil se disputa. El más astuto acumula excedentes, presta a cambio de favores. El fuerte protege al débil, pero exige tributo. Las desigualdades se solidifican. El jefe de caza se convierte en líder permanente. La mujer bella en objeto de celos. La piedad se debilita ante la comparación. ¿Por qué él tiene más frutas que yo? Aún así, esta etapa conserva virtudes. El amor propio no es aún vanidad destructiva. La piedad frena excesos. No hay esclavitud. El perdedor en una disputa se va a otra aldea. No hay herencia. Los bienes se reparten o abandonan. La moral es natural, bondad sin preceptos, justicia sin códigos. Rousseau compara esta sociedad naciente con un jardín silvestre, flores variadas, pero sin jerarquías rígidas. Los viejos cuentan historias, los jóvenes imitan hazañas. La tradición oral reemplaza la memoria individual. Critica a los filósofos que ven en todo salvajismo, guerra perpetua. En esta fase, la paz predomina. Las armas sirven para cazar, no para conquistar. Las mujeres eligen parejas por afinidad, no por dote. Los niños juegan libres, sin propiedad que defender. La salud sigue envidiable, aire puro, comida natural, ejercicio constante. No hay médicos charlatanes ni boticas venenosas. Rousseau enfatiza la transición gradual. No hay salto brusco de la soledad a la civilización. Millones de años separan al hombre del mono parlante del ciudadano encadenado. Catástrofes aceleran el cambio. Un volcán destruye bosques, obliga a cultivar. Una glaciación fuerza la invención de ropa. La perfectibilidad, bendición y maldición, impulsa al hombre hacia adelante, pero cada paso lo aleja de la felicidad simple. Concluye esta sección con una imagen melancólica. El último atardecer de la Edad de Oro. Un grupo alrededor del fuego, cantando bajo las estrellas, sin saber que mañana alguien dirá, «Esta tierra es mía». La igualdad natural se resquebraja, la libertad se constriñe. Rousseau nos deja en el umbral. Hemos visto al hombre en su esplendor primitivo y en su sociabilidad incipiente. Lo que sigue es la caída, propiedad, desigualdad, opresión. Pero por ahora, saboreemos esta etapa dorada, donde el hombre es bueno sin esfuerzo, libre sin cadenas, feliz sin saberlo. Ojalá hubiéramos detenido el reloj en esa choza junto al río. Segunda parte. Origen de la propiedad y la desigualdad. Jean-Jacques Rousseau, en la segunda parte del Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, desciende al abismo de la civilización, donde el hombre, seducido por su propia astucia, forja las cadenas que lo esclavizan. Ya no estamos en las chozas junto al río, en esa edad de oro efímera de cooperación instintiva. La perfectibilidad, esa facultad doble que eleva y degrada, acelera el cambio. La población crece, la tierra fértil escasea, las invenciones multiplican las necesidades. El salvaje, antes autosuficiente, ahora depende. Unos cultivan huertos para almacenar grano, otros domestican animales para leche y lana, terceros forjan metales en hornos primitivos. El trabajo se divide, la dependencia mutua nace como una telaraña sutil. El momento fatídico, el pecado original de la sociedad, llega con la propiedad privada. Alguien,
más industrioso o más ambicioso, cerca un terreno con estacas y dice: «Este pedazo de tierra es mío». Los demás, por pereza, credulidad o temor, callan y aceptan. El primer no pasarás de la historia humana. Así surge la propiedad, no por decreto divino ni pacto equitativo, sino por usurpación disfrazada. Rousseau ironiza con sutileza: «¿Qué invento tan útil para el que lo concibió, convirtiendo la fuerza bruta en derecho eterno, la posesión ilegítima en ley irrevocable? El rico acumula, siembra más, cosecha excedentes, contrata al débil para arar a cambio de migajas. El pobre sin tierra vende su fuerza. La desigualdad moral se ancla en la tierra misma. Pronto, la industria se perfecciona. El hierro forjado arma arados que multiplican la producción, pero también espadas que defienden botines. El hombre, antes nómada pacífico, se vuelve sedentario avaro. Las aldeas crecen en ciudades, el comercio introduce el trueque, luego el dinero. Unos se enriquecen con metales preciosos, otros se endeudan. La comparación enciende pasiones, envidia al vecino próspero, vanidad por exhibir conchas o pieles. El amor propio se pervierte en orgullo, la piedad se ahoga en egoísmo. El fuerte oprime al débil no por necesidad, sino por codicia. Trabaja para mí, o te expulso. Las primeras deudas surgen. El hambriento hipoteca su libertad futura por un puñado de grano. Rousseau pinta esta transición con trazo maestro. El agricultor, antaño feliz recolector, ahora suda de sol a sol por un amo. El herrero, genio de la forja, fabrica cadenas para sí mismo. La población explota, más bocas que frutos silvestres. Las guerras primitivas estallan por tierras fértiles. Clanes se enfrentan con lanzas de metal. Los vencedores esclavizan a los perdedores, justificando la dominación como derecho de conquista. Pero el colmo de la perfidia llega cuando los ricos, temiendo revueltas de los desposeídos, inventan el contrato social falso. Unámonos, proponen a los pobres, para protegernos mutuamente de la violencia. Establecen magistrados, leyes, un gobierno que consagra la propiedad como sagrada. El lobo se disfraza de pastor para devorar el rebaño con bendición legal. Estas leyes, lejos de equitativas, perpetúan la desigualdad. Castigan al ladrón que roba por hambre, pero absuelven al usurero que acapara. La autoridad se corrompe. El magistrado, elegido para justicia, pronto defiende intereses privados. Cargos se hacen hereditarios. Nace la aristocracia, esa plaga de nobles ociosos que viven del sudor ajeno. Rousseau desmonta el mito. El contrato no es pacto de iguales, sino engaño de los fuertes. Los pobres, ilusos, firman su esclavitud pensando en seguridad. Los ricos ganan legitimidad para su tiranía. Imagínense la escena. El potentado, con sonrisa piadosa, ofrece paz mientras afila su cetro. La sociedad civil se ramifica en vicios. El lujo de los ricos genera pobreza en los pobres. El comercio fomenta fraudes. Las artes sirven a la vanidad, no a la necesidad. El hombre, antes libre bajo las estrellas, ahora encadenado a un taller o un campo ajeno, sufre más que el salvaje. Enfermedades por hacinamiento, guerras por expansionismo, almas corroídas por ambición. Rousseau compara: el rey en su palacio, rodeado de guardias, es más esclavo que el nómada. El cortesano, adulador eterno, envidia al siervo que al menos odia abiertamente a su amo. Esta parte culmina en una crítica feroz al progreso. Cada avance multiplica males. La propiedad engendra desigualdad. La desigualdad, opresión. La opresión, rebeliones que los ricos sofocan con más leyes. El Estado, nacido para libertad, se convierte en instrumento de dominación. Rousseau urge a reconocer la ilegitimidad. La desigualdad no es natural, sino artificial, hija del egoísmo. ¡Qué paradoja! El hombre inventa sociedades para ser feliz y termina más miserable, luchando por bienes que no necesita. En esencia, esta sección traza el génesis del mal social, de la cerca al palacio,
del mío al suyo, por derecho divino. Rousseau no condena la asociación per se, sino su corrupción. La verdadera sociedad debería restaurar igualdad, no perpetuarla en reversa. Nos deja con la semilla de esperanza. Si la desigualdad es invención humana, puede deshacerse. Pero por ahora, contemplemos el precio. Un mundo donde el progreso es retroceso disfrazado y la libertad, un recuerdo borroso bajo el peso de oro ajeno. Segunda parte. Continuación sobre la degeneración del Estado. En la continuación de la segunda parte, Jean-Jacques Rousseau acelera el pulso de su diagnóstico. La sociedad civil, nacida de un engaño y sostenida por leyes injustas, no se estabiliza en una desigualdad moderada, sino que degenera inevitablemente hacia formas cada vez más monstruosas de opresión. El ciclo es implacable, de la propiedad al gobierno, del gobierno a la aristocracia, de la aristocracia al despotismo absoluto. Cada etapa corrompe la anterior, como una fruta que madura para pudrirse. El primer gobierno, aunque fraudulento, conserva un barniz de legitimidad. Los magistrados son elegidos, las leyes se discuten, el rico paga impuestos para mantener la paz. Pero la ambición no duerme. Los cargos se hacen hereditarios. Los hijos del magistrado heredan no solo la toga, sino el derecho a mandar. Nace la nobleza, una casta ociosa que vive de rentas, desprecia el trabajo y considera al pueblo ganado para su servicio. El rey, antes primus inter pares, se eleva por encima de todos. Su voluntad sustituye a la ley. Rousseau ironiza: el monarca se cree Dios, pero depende de lacayos para vestirse y de soldados para dormir. Un motín y su corona rueda como una manzana madura. La desigualdad se ramifica. Riqueza, honor, poder. El rico compra títulos, el noble compra tierras, el rey compra conciencias. El pobre, exprimido por impuestos, vende a sus hijos como sirvientes. Las guerras se multiplican, no por defensa, sino por gloria vana. Ejércitos mercenarios saquean pueblos ajenos. Los vencidos son esclavos o tributarios. La piedad, esa voz natural que frenaba al salvaje, se ahoga en tambores de guerra y decretos reales. El hombre civil sufre más que el animal. Enfermedades por lujo, ansiedad por deudas, muerte por capricho de príncipes. Rousseau describe 3 etapas de degeneración. Primero, gobierno aristocrático hereditario. Los nobles forman consejos cerrados. El pueblo excluido paga sin voz. Las leyes protegen al fuerte. El débil es culpable por existir. 2. Monarquía absoluta. El rey concentra todo poder. Los nobles se convierten en cortesanos aduladores. La corte es un teatro de hipocresía. Sonrisas falsas, puñaladas por la espalda. El lujo devora el erario. El pueblo muere de hambre para financiar festines. 3. Despotismo final. El déspota reduce a todos, nobles y plebeyos, a esclavos iguales en miseria. Ya no hay ley, solo capricho. El tirano teme a su sombra. El pueblo, embrutecido, obedece por terror. Pero incluso aquí la desigualdad persiste en el origen. El déspota acumula todo, los demás, nada. El filósofo desmonta mitos. La desigualdad no es divina. ¿Por qué Dios premiaría al vago noble y castigaría al trabajador honrado? No es natural. En el estado puro, nadie manda permanentemente. Es puro artificio, hija de la perfectibilidad mal dirigida. Cada invento, leyes, ejércitos, monedas, multiplica males. La razón que debería liberar encadena con opiniones y modas. El sabio de salón envidia al ignorante feliz. El rey al mendigo que al menos no teme puñaladas. Rousseau compara el ciclo a una rueda que gira. Anarquía natural, igualdad salvaje, propiedad, desigualdad, gobierno fraudulento, aristocracia, monarquía, despotismo, revolución. Vuelta al caos, pero peor, porque las pasiones están pervertidas. La revolución derroca al tirano, pero los nuevos amos repiten el juego. ¡Qué tragicomedia!
El pueblo libera al déspota para encadenarse a otro. Critica a los defensores del statu quo. Los ricos invocan orden para perpetuar robo. Los nobles, tradición para justificar ociosidad. Pero la verdad es cruda. La sociedad civil es una trampa. El hombre nace libre. La civilización lo encadena. El salvaje duerme bajo un árbol. El rey tras 100 cerrojos. El pobre civil sufre más que el salvaje. Trabaja para otros, come sobras, muere en guerras ajenas. Sin embargo, Rousseau no condena toda sociedad. Implícitamente sugiere remedio. Repúblicas pequeñas, leyes equitativas, educación cívica, rechazo al lujo. Ginebra, evocada en la dedicatoria, es faro, soberanía popular, magistrados revocables, igualdad relativa. Pero en grandes estados, la corrupción es inevitable, distancia entre gobernantes y gobernados, facciones, ambición desmedida. Concluye con una imagen apocalíptica, el déspota en su palacio, rodeado de eunucos y espías, temblando ante su propio reflejo. El pueblo, embrutecido, adora al ídolo hasta que el hambre lo despierta. Entonces, revolución, sangre, caos, nuevo déspota. El ciclo recomienza. Rousseau nos deja con la pregunta: ¿vale la pena el progreso si nos hace miserables? La desigualdad, hija del egoísmo social, destruye la felicidad. Solo volviendo a principios de igualdad, leyes justas, costumbres puras, podemos redimirnos. Pero en el mundo actual, la rueda gira hacia el abismo. Esta sección cierra el discurso como un telón trágico. La civilización no es ascenso, sino caída. El hombre, al querer ser Dios, se convierte en esclavo. La libertad natural es recuerdo, la igualdad, sueño. Rousseau no ofrece panacea, sino espejo. Mirémonos y avergoncémonos. El salvaje ríe bajo las estrellas. Nosotros lloramos en palacios. ¡Qué ironía! Inventamos sociedades para ser felices y terminamos inventando suicidios colectivos. Conclusión. Hemos recorrido el camino trazado por Rousseau, de la dedicatoria a Ginebra como ideal de virtud cívica, pasando por el prefacio que distingue desigualdades naturales de artificiales, hasta la primera parte, donde el hombre salvaje vive en igualdad absoluta, guiado por instintos puros y piedad innata. Luego, en la segunda parte, vimos la caída, la propiedad como usurpación, el falso contrato social que engaña a los débiles y la degeneración inevitable hacia el despotismo, donde todos son esclavos en miseria. Rousseau no pinta un panorama pesimista por capricho, nos obliga a confrontar la verdad. La civilización multiplica vicios, guerras y sufrimientos innecesarios. El hombre nace bueno y libre, pero la sociedad lo pervierte con ambición, envidia y poder. ¿Remedio? Repúblicas pequeñas, leyes justas, educación que fomente virtud sobre lujo. Este discurso no es solo crítica, es llamado a la acción. Cuestionemos la desigualdad que nos rodea, recordemos que es artificial y, por tanto, reversible. Rousseau nos deja con una esperanza sutil. Si inventamos la opresión, podemos inventar la libertad verdadera. En un mundo de palacios y chozas, su voz resuena. La igualdad no es utopía, sino retorno a nuestra esencia. Gracias por acompañarnos en este resumen profundo del Discurso sobre el origen de la desigualdad de Jean-Jacques Rousseau, aquí en Resúmenes de Libros. Esperamos que estas ideas os hayan inquietado y motivado a leer la obra original. ¿Qué opináis? ¿Es la desigualdad inevitable o podemos cambiarla? Dejad vuestros comentarios abajo, dad like si os ha gustado y suscribíos para más resúmenes que iluminan mentes. Recordad, el conocimiento es la verdadera igualdad. En el próximo video exploraremos otro clásico que transforma perspectivas. Hasta pronto y seguid cuestionando el mundo.